¿Qué tal? Espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Daniel Alejandro Armendariz González. El motivo de este video es más que nada presentarles un poco lo que llega a pasar en nuestro cerebro, vaya. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí les presento lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas para el cerebro es algo muy primordial. Y más allá les quiero mostrar de manera breve pero concisa igual otros ciertos tipos de trastornos que llegan a pasar y afectar a nuestro cerebro a nivel de neurotransmisores y hormonal, que son muy importantes y nos va a perjudicar en ciertos grados. Iniciando desde la perspectiva de las neurociencias, neurocognición, les quiero presentar las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, su nivel de desarrollo es desde la niñez y conforme vamos creciendo van evolucionando para que suframos cierto tipo de adaptación nosotros. Nos podemos dar cuenta que las funciones ejecutivas son niñez, adolescencia, pero hacer el estudio de las funciones ejecutivas desde una edad temprana, la niñez de preferencia, ocasionará que nos demos cuenta de las características que tienen estas funciones, como también de algún trastorno que podamos llegar a obtener en esta etapa de la niñez, ya que son muy fundamentales. Y si desde la niñez tenemos un trastorno, puede haber un tipo de forma de combatir ese tipo de trastorno para evitar grados mayores en la adolescencia o en la adultez. Desde el inicio, los procesos que están asociados a las funciones ejecutivas claramente es la anticipación, selección de metas, la planeación, autorregulación, flexibilidad mental, control de la atención. Estos factores se denominan factores fríos, ya que son factores cognitivos que tenemos en el cerebro. Por otro lado, están los factores calientes, los procesos calientes, que se le denomina más que nada a la corteza orbitofrontal. Y son todos estos factores que están relacionados a las emociones y a la motivación que tenemos en sí. Principalmente les quiero demostrar una asociación en el control de la atención. El control atencional es algo muy fundamental en nosotros y que si no tenemos esta regulación o control sobre él, lo que ocasionará es que pueda desatar ciertos tipos de trastornos. Y un factor muy importante en el control atencional y que nos afecta es la ansiedad, que más adelante les hablaré con eso con más calma, claro que sí. Otra parte muy importante acá es que de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal forma el 30% de nuestro cerebro. Es algo muy importante, debido a que esta es una de las que orquesta y de las que mejor va a funcionar con las funciones ejecutivas, como también la corteza prefrontal lo que hace es juntar todas estas funciones y características de los demás hemisferios. La corteza prefrontal está dividida en la corteza orbitofrontal, corteza prefrontal medial y corteza prefrontal dorsolateral. La corteza orbitofrontal son más que nada estos procesos afectivos y motivacionales. Ahí es donde nos podemos dar cuenta su pliego que tiene con las funciones ejecutivas, cómo están relacionadas, porque al momento de también ser una de las principales que va a ayudar al funcionamiento, también se relaciona con ella y adquiere la información de ella. La corteza prefrontal medial es más que nada la de la regulación de la atención, como también de las conductas y la motivación. Nos podemos dar cuenta que en las características de las funciones ejecutivas se encuentra el control atencional, que es lo que les hablaba, que está relacionado con la ansiedad. Y por último, la corteza prefrontal dorsolateral. Esta más que nada está relacionada hacia la memoria de trabajo o hacia la resolución de problemas. Nos pasamos a otro punto del cual yo les quiero hablar. Es un punto muy importante en el desarrollo del ser humano y que forma ciertas características específicas en el cerebro, el cual es la relación que tiene el pensamiento y el lenguaje en sí. Iniciando, si queremos hablar de la perspectiva del lenguaje, hay que mencionar claramente a Vygotsky. Vygotsky marca el contexto de símbolos para la interacción del lenguaje, debido a que los símbolos van a formar una parte muy importante en ella. Iniciando, en el lóbulo temporal izquierdo
lo que ocasiona es que adquiere, es como toda una guía, la llevemos en ese sentido, es una guía, nos podemos dar cuenta. El lóbulo temporal izquierdo adquiere la información y al momento de adquirir la información la intenta comprender y decodificar con los símbolos que vamos a tener en nuestro contexto cultural del cual nosotros pertenezcamos. Por ejemplo, en mi caso sería el contexto mexicano chiapaneco. Hay ciertos símbolos, ciertas características en nuestro lenguaje que a lo mejor un mexicano que sea de Tijuana no va a entender, porque sus símbolos son muy diferentes al de nosotros en algunos rasgos. Después nos pasaríamos al lóbulo temporal derecho. El lóbulo temporal derecho es esta parte prosódica en donde se encuentra. Hagan de cuenta, ya pasó por el lóbulo temporal izquierdo, pasó por toda la parte de adquirir la información, interaccionar con ella, tratar de simbolizarla y decodificarla, y de ahí se va y se relaciona con el lóbulo temporal derecho. Aquí viene más que nada el sentido prosódico, en donde en esta parte lo que va a hacer nuestro lóbulo temporal derecho es intentar descifrar y entender el tono con el que adquirimos la información del lenguaje. Si alzó mucho la voz, si nos contestó o nos respondió muy groseramente y qué tipo de acento tuvo la persona, claramente. En ese sentido va lo prosódico. Después el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, gracias a él, gracias a estas fibras, es que tenemos esta interacción entre el lóbulo temporal izquierdo y el lóbulo temporal derecho, porque ese es su trabajo, tratar de unir ambas. Después nos vamos a esta parte de la asociación de la información del lenguaje. Muy importante los símbolos. ¿Por qué? Porque gracias a él vamos a poder asociar la información que adquirimos por la interacción social que tenemos con otra persona o con otro grupo de personas, y al mismo tiempo esto nos va a ayudar para que con los símbolos con los que nos relacionamos en ese grupo social podamos distinguir esa información y asociarla con nosotros. Después ya nos vamos a una forma más específica, el proceso del lenguaje. Aquí tenemos dos funciones muy importantes, la zona de Wernicke y la de Broca. Iniciando con Wernicke, este está más que nada en el área del hipocampo, y es muy importante el hipocampo. ¿Por qué? Porque esta ayuda a relacionar y a regular los estímulos, las emociones y la memoria. ¿Por qué? Porque aquí también va a estar enlazada la memoria a largo plazo. Más adelante les explicaré un poquito de esto, pero para dejarlos como con esa pizca de duda, haga de cuenta que el hipocampo va a ayudar a regular ese estímulo que tenemos de la interacción social del símbolo. Después de adquirir esa regulación, le vamos a poder atribuir una emoción. Después de esa emoción, nos podemos arraigar mucho a las emociones y el aprendizaje. Más adelante les hablaré de eso, claro está. Bueno, para el proceso del lenguaje, ya se los vengo mencionando, se ayuda de ciertos conceptos: la asociación del contexto y los símbolos. La asociación del contexto va más arraigado al hecho de en qué momento estoy, qué tipo de plática estoy llevando, qué interacción tengo con la persona. Esta asociación al contexto, como también a contextos pasados que van a ocurrir en nuestro cerebro. Y los símbolos, claro está, que es esta parte de darle un significado, simbolizar algo desde nuestra perspectiva, de nuestro contexto cultural. Obviamente, por ejemplo, aquí al aguacate le decimos aguacate y sabemos qué es, cómo es y todo. En Colombia o en otras partes del sur de América le van a decir otro nombre. Es ese mismo símbolo. El símbolo es tan hermoso y tan dinámico que lo que para acá sea una palabra y signifique algo, en otro país o simplemente en otro estado de un mismo país puede significar completamente lo contrario o nada que ver a lo que nosotros estamos simbolizando. Es algo muy curioso del símbolo. Otro aspecto también es Broca. Aquí en estos dos aspectos denotamos Wernicke y Broca. Wernicke es más que nada está asociado al área de la escucha, al oído.
O sea, viene todo ese proceso de interacción, entra por el oído y todos los canales del oído, pasa a Wernicke. Wernicke lo que hace es asociar y entender lo que la respuesta de la persona con la que estamos interactuando. De ahí viene, y lo que hace Wernicke es tener toda la información y entenderla para poder así Broca se va a encargar de las palabras y la información completa que tiene Wernicke, intentar relacionar una respuesta correspondiente y más que nada significativa, entendible, que sea correcta y concreta hacia el contexto con el cual me estoy interaccionando con la persona. Esas son las dos áreas fundamentales en el lenguaje. Después pasaríamos más que nada para el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es muy fundamental para la interacción del ser humano. ¿Por qué? Porque por lo general el ser humano se mueve por motivación. Y una motivación clave es la recompensa. Por ejemplo, yo hago este video, como recompensa principal tengo el aprendizaje, tengo un conocimiento. Y como lo estoy arraigando emociones, ese conocimiento se va a pasar a ser una memoria a largo plazo. Porque le estoy agregando emociones a este aprendizaje y a este estudio que yo le estoy dando. Pero al mismo tiempo, una recompensa muy fundamental que yo voy a tener sobre esto es mi calificación, la calificación universitaria, que es lo que yo busco. De ahí, el sistema de recompensas. Llega un punto en donde las recompensas que nosotros tenemos nos van a hacer que hagamos nuestros propios mecanismos que van a funcionar para que nosotros adquiramos recompensas. Al final de cuentas, hay muchas teorías y muchas formas de decir que el ser humano se mueve por motivación, si no, no se mueve. Más adelante veremos algo más con la motivación, claro está. Otro punto muy importante en el sistema de la recompensa es la corteza prefrontal. Otra vez la mencionamos. Con él está muy relacionado el núcleo de las funciones ejecutivas. ¿Por qué? La función ejecutiva tiene como característica la deducción y organización de información. Cuando nosotros tenemos una recompensa o queremos adquirir una recompensa, por lo general está arraigado a eso. ¿Cómo estoy deduciendo yo que sí me va a beneficiar esa recompensa? Y cómo proceso esa información concreta para poder decir, este estímulo me da esta recompensa. Porque la recompensa es tan subjetiva. Lo mismo que a mí me puede dar una recompensa, un estímulo que a mí me puede dar una recompensa, para otra persona no. Hay muchos tipos de recompensa. De aquí se viene arraigado el núcleo accumbens. Este más que nada se trata de que clasifique las sensaciones, lo que ya les mencionaba. Muy relacionado, todo está muy relacionado en el cerebro. Bueno, el núcleo accumbens. Este se trata de clasificar las sensaciones que nosotros obtenemos, percibimos, por parte principalmente de los sensoperceptores que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo lo que ocasiona esto es clasifica y así nosotros podemos saber si nos va a dar una recompensa o no. Aquí el área regimentada ventral. Este activa principalmente al núcleo accumbens, el que clasifica sensaciones. Y de aquí nos vamos a ir arraigando a la motivación. La motivación está muy cercana a la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una motivación, por lo general, es por algo ya establecido. Y muchas veces no vamos a tener una recompensa si no hay una experiencia sobre ese estímulo de recompensa. ¿Por qué? Porque nosotros arraigamos muchas emociones a ciertas características en nuestro día a día. Y esto ocasiona que de una u otra manera tengamos experiencias sobre ciertas conductas o ciertos comportamientos, ocasionando que al momento de arraigar emociones a experiencias, lo que hacemos es que a futuro esto nos haga sentir eso mismo, esa emoción. Porque sin una experiencia, por lo general no hay emoción, no te hace sentir ese algo. Te sientes diferente o ni siquiera sabes qué es lo que estás sintiendo. Entonces, no sabrías si es una recompensa o no, o dependerá mucho del contexto en el que estés, como ya lo había mencionado.
Luego nos iríamos a la sensación de placer y emociones agradables. Es otra función muy importante del área regimentada ventral. ¿Por qué? Porque la sensación de placer y emociones agradables están muy arraigadas a la recompensa. Si por lo general nosotros nos movemos por motivación, por recompensa, es porque es una recompensa que nos mantiene alegres, es una recompensa que nos beneficia al final de cuentas. Dudo mucho que una persona quiera hacer algo para obtener algo negativo, que se mueva por la motivación de una recompensa y al final de cuentas sea negativo. Eso no va arraigado a la recompensa desde un punto de vista propio. Por eso mismo es muy importante la área regimentada ventral, por esta sensación de placer y emociones agradables. De aquí nos iríamos a la vía mesocortical. Esta es la unión de 3 neurotransmisores, pero el más importante de todos estos neurotransmisores y el principal es la dopamina. Y un punto de vista, nosotros nos movemos por motivación, pero por ende, aunque somos un ser individual, el ser humano es un ser individual, necesitamos interaccionar con la sociedad. Nos ayuda a aprender, nos ayuda a ser dinámicos y nos ayuda también a todas estas cuestiones y a fortalecer y hacer que evolucione todas nuestras funciones ejecutivas y áreas del cerebro que son muy importantes. Nos podemos dar cuenta a lo largo de la vida cómo la interacción del ser humano como ente social le ha funcionado para evolucionar. Y estas evoluciones en el cambio histórico han hecho también evoluciones a cambio craneal y cerebral. Bueno, después de haber explicado esto, les quiero mencionar algunos trastornos más que nada que son algo frecuentes y que muchas veces el ser humano como tal no le presta atención. Bueno, hay ciertos trastornos, como ya les mencionaba, que son algo cotidianos y que son muy frecuentes en la sociedad y que muchos a lo mejor lo conocen, otros no tanto, algunos, y ni siquiera se llegan a dar cuenta de que lo tienen hasta que pasa algo en específico y llegan a padecer ciertas cosas y ahí es donde se dan cuenta que sucede. Yo lo voy a dar en un orden porque es el orden más concreto que yo le puedo llegar a atribuir. Iniciando por el estrés. El estrés es esta respuesta no específica que tiene nuestro organismo a sensaciones y estímulos externos a nosotros. Iniciando por esto, existen 2 tipos de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. A fondo les explicaré un poquito más adelante. Antes les quiero mencionar que hay un estrés bueno y un estrés malo. Así es, hay un estrés bueno, supuestamente. El estrés bueno es como que este tipo de estrés que nos proporciona el hacer una tarea, el ir a la universidad, un estrés de que la semana que viene es mi semana de exámenes. Ese tipo de estrés se supone que es un estrés bueno y que ayuda a combatir y que el ser humano vaya regulando y se vaya adaptando a este tipo de estrés. Y por otro lado está el estrés malo, este estrés no beneficioso. Por ejemplo, cuando vas en la calle, ahorita es la 1:30 de la mañana. Yo puedo salir porque quiero ir al Oxxo, el Oxxo está a 10 cuadras de mi casa. Yo voy a estar con este estrés si me llego a topar con alguien y me asalta. Es un estrés muy repentino por una situación externa a nosotros. Ese estímulo va a hacer que mi cuerpo reaccione de una manera. Puedo reaccionar agresivo, puedo reaccionar pasivo o simplemente quedarme en un estado inmóvil, como a mucha gente le pasa. Bueno, el estrés es más que nada tiene estas características emocionales, pero ahí es donde nos damos cuenta cómo nos puede afectar. Existe el estrés emocional. Es este estrés emocional en donde te va a afectar porque ocurrió algo en tu día que va a hacer que cambie tu vida o tu estilo de vida, o ese simple hecho de cuando llevas mucho tiempo con tu pareja y terminan esa relación y a ti te afecta. Es este estrés emocional que vas a tener y hay un cambio en tu conducta, en tu día a día. ¿Por qué?
Porque si antes solías compartir mucho tiempo con ella, como si nada, al día siguiente es como si esa persona no existiera. Entonces tienes que romper con ese apego y al mismo tiempo tienes que saber afrontar esa realidad, el estrés por enfermedad. Se ha demostrado cómo las enfermedades, existen muchas enfermedades que están relacionadas con el estrés. Es un dato muy curioso. Por ejemplo, la úlcera. La úlcera, hay muchos tipos de úlceras que son provocadas por el estrés, como también un rasgo característico es cuando el corazón te late demasiado, que hasta lo sientes, que es tum, 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 tum. Sientes tu corazón y sientes cómo late demasiado, porque es algo muy frecuente del estrés, es algo muy común, así como el dolor de cuello, dolor de espalda o ese dolor de cabeza. Es muy normal, a mí me ha pasado desde pequeño, cuando dicen, es que tengo dolor de cabeza, y escucho a mi familia decir, tú tienes estrés, duérmete, relájate, tómate un té o cositas así. Arraigamos ciertas enfermedades al estrés, porque hay enfermedades que lo ocasionan y enfermedades que ocasionan al estrés. El estrés ambiental. El estrés ambiental, nada más y nada menos, es cómo te vas a estresar dependiendo del clima, la altitud de la zona en la que tú vivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a hablar de la zona geográfica en la que yo vivo. La zona geográfica en la que yo vivo tiene un clima tan maravilloso que amaneces con mucho frío, con mucho calor, luego hay mucho viento, luego llueve, luego está fresco, luego está el sol que te quemas a morir, con una humedad a morir. Ese es el estrés ambiental, es ese estrés que te genera simplemente el ambiente. Por cuando sales al sol, cuando sientes mucho frío, sientes cómo se contrae tu cuerpo o cómo tú solito cambias. Algo muy característico del estrés es la agresividad. A muchos nos ha tocado ver a personas que se vuelven demasiado agresivas después de que se asolearon un rato. Es muy común. Y el estrés por ejercicio. Existe un tipo de estrés por ejercicio. ¿Por qué? Porque el estrés por ejercicio, más que nada extremos o pesados, es cuando haces que tenga tu cuerpo una sobrecarga. A muchos nos hace, si han ido al gimnasio, existe esta perspectiva de hipertrofia de tu cuerpo para que tengas ganancias musculares. La hipertrofia muscular prácticamente se basa en estresar los músculos que tenemos para que estos adquieran mayor volumen, también ayudándonos de la alimentación y otros cuidados, pero no vamos a especificar exactamente en el ejercicio. ¿Qué ocasiona esto? Que tu cuerpo libere ciertas hormonas características. Una de esas es la hormona del crecimiento, que la generamos. Esta hormona del crecimiento sale especialmente por el estrés físico y nada más. Bueno, estrés agudo. Es este estrés agudo que nosotros obtenemos cuando después de cierta cantidad de tiempo, por lo general tiende a ser un lapso corto, o sea, al día o cuestiones así, es generado. Y más que nada, esto lo que genera es una úlcera, así como que hoy me estresé mucho por hacer tarea y todo eso, y mañana en la mañana voy a tener una úlcera en la boca. Así. O también está relacionado con el shock, estos paros cardíacos, o el estrés postraumático, que es después de un evento, tú vas a tener como que cierta alteración y vas a estar tan estresado por ese evento traumático que vas a recordarlo de una manera muy trágica o grave. Y luego está el estrés crónico. El estrés crónico se arraiga más que nada a patologías en el sentido de cuando ya tienes mucho tiempo este estrés durante meses, años, y es un estrés al que ya no pudiste adaptarte y es como que esa gota que ha tirado el vaso, lo que ocasiona son patologías como la depresión, la ansiedad, insomnio o ser propenso a adicciones, entre otras patologías. Bueno,
Después de haber explicado el estrés, se me hace muy importante arraigarlo con la ansiedad. El estrés y la ansiedad están muy vinculados y al terminar se van a dar cuenta cómo todo está un poco vinculado y ciertas características, más que nada en perspectiva del cerebro y hormonal como de los neurotransmisores, se relacionan. La ansiedad es este sentido de miedo a algo, temor, inquietud. Cuando tú estás ansioso, por lo general lo relacionas con que quieres saber algo, tienes dudas sobre algo. Prácticamente la ansiedad es una respuesta adaptativa y es esta señal de alarma que nosotros llegamos a tener en nuestro sistema nervioso. Lo que ocasiona la ansiedad es que tenga una alta activación a muchos factores externos o internos inclusive, y esto lo que ocasiona es que se vuelva el sistema nervioso muchísimo más sensible a los estímulos, ocasionando que antes a lo mejor algo que no nos afectaba y que no detonaba esa ansiedad, ahora sí. Bueno, la ansiedad. En el ritmo límbico, en el sistema límbico, lo podemos relacionar el sistema límbico, más que nada es la producción y modulación. Ok. En las diferentes zonas cerebrales, más que nada en la amígdala, la ínsula, el cuerpo estriado ventral y el hipotálamo, se encuentran ciertas características y afectaciones por la ansiedad. En las regiones centrales, más que nada lo que llegamos a encontrar específicamente es la corteza prefrontal y las otras. Ok. En la ansiedad prácticamente lo que pasa es que al momento de que nosotros tenemos esta patología como tal, este trastorno de la personalidad, detonan ciertas características. A todas las personas nos ha pasado en algún momento de nuestra vida que tenemos esta pareja tóxica. Entonces es como de, a ella le puede detonar un miedo, a lo mejor una pareja anterior a ti, a esa persona le fueron infiel, le jugaron, le engañaron, le mintieron, le hicieron un montón de cosas. Y ahora ella tiene este miedo, ese temor a ser abandonada, a que le vuelvan a hacer lo mismo. Entonces cuando tú sales, ella está dudosa, ella no confía en ti o él. Y al mismo tiempo te está diciendo y juega en ese sentido para recibir esa tranquilidad y decir, bueno, yo te mando mi ubicación o yo te mando foto, yo te mando video. Lo relacionamos demasiado en Facebook y en otras redes sociales. Hay demasiadas imágenes, memes, videos sobre este tipo de relaciones y cómo este tipo de personas, por temor a algo que se les detona la ansiedad, reaccionan de esa manera y la otra persona al final de cuentas tiene que acceder o no, ya dependerá mucho de cómo viene su relación. Después de la ansiedad es importante hablar de la depresión. ¿Por qué de la depresión? Por lo general, cuando nosotros tenemos estrés, es más común que se nos detone el estrés, del estrés se nos detona ansiedad o depresión. Pero, bueno, es muy común que se relacionen esos tres, estrés, ansiedad, depresión, y muchas veces en test psicológicos y pruebas de este tipo para establecer la conducta o personalidad de una persona, estos tres van muy relacionados. Entonces, en este momento yo les presento la depresión. La depresión, cuando es una depresión que ha llevado mucho tiempo, años más que nada, lo que hace es que existe una escasez de neurotransmisores. Los neurotransmisores son muy importantes. Ok. Lo que ocasiona la depresión son 4 cosas características: la inflamación cerebral, la desconexión de la amígdala, la reducción del tamaño del hipocampo y en la corteza prefrontal ocasiona ciertas características. En la inflamación del cerebro, lo que ocasiona la inflamación del cerebro es que existen emociones negativas, que es algo muy característico de la depresión, este sentimiento de tristeza. De ahí nos vamos a las moléculas proinflamatorias. Y de ahí nos damos cuenta como el cortisol es un neurotransmisor, una hormona que va a afectar mucho a nuestro cerebro.
El cortisol está existente en el estrés, como también está existente en la ansiedad. Bueno, el cortisol, después de que las moléculas proinflamatorias se originen, lo que ocasionará es un cortisol. El cortisol prácticamente lo que va a hacer es dañar nuestro cerebro. Va a ocasionar un daño cerebral, en donde lo que ocasionará es que exista una disminución en la producción de neurotransmisores. Los neurotransmisores son muy importantes. Entonces, al existir esta disminución en la producción de los neurotransmisores, y no solo en la producción, sino también en la calidad de ellos, ocasionará que no haya tanto fluido en las emociones y otras cuestiones. Bueno, la desconexión de la amígdala. Bueno, iniciando, la amígdala es más que nada o se encarga de valorar situaciones. Estoy en esta situación y esta situación es una situación alegre. Este contexto. O es muy estresante, o es muy triste, o enojado. Está muy vinculado con esto. La amígdala también está muy relacionada con esa voz de alarma. Es así como que aquí hay algo. Por ejemplo, una sensación de peligro, salir de tu casa a las 2 de la mañana a caminar por ir a hacer algo. Tienes como que esa voz de peligro y estás más atento. Algo también muy detonado por la ansiedad. De ahí nos vamos a este miedo o estrés que tenemos provocado por esta voz de alarma. De ahí venimos con la depresión prolongada. En esta parte de la depresión se pierden conexiones con áreas cerebrales. Y al momento de perder conexiones con áreas cerebrales, lo que ocasiona que por lo general al momento se pierden con áreas que modulan las emociones. Y esto es muy importante. La reducción del tamaño del hipocampo. El hipocampo está muy relacionado con el aprendizaje y las emociones. Okay. Aquí lo podemos relacionar a lo que les venía mencionando, la memoria a largo plazo. ¿Cómo está tan relacionado el aprendizaje con las emociones? Aquí hay muchas teorías que cuando tú relacionas un conocimiento, cuando estás estudiando, lo relacionas con emociones, lo que ocasionas es que provocas una memoria a largo plazo y que tu aprendizaje sea mejor. Ok, la corteza prefrontal. Más que nada está relacionada con la amígdala del cerebro y las emociones. De aquí nos vamos a la insuficiencia en la producción de los neurotransmisores, algo muy importante. Los neurotransmisores son como que estos mensajeros moleculares, porque van viajando y son muy favorables para nuestras emociones. Al momento de tener baja producción y una insuficiencia en la calidad de estos neurotransmisores, ocasionará que la serotonina y este bienestar bajen. Y al mismo tiempo que bajen, se desarrolla esta depresión. Ya somos más factibles a que nos dé la depresión. Bueno, con la depresión hay algo súper arraigado y cercano, que es la distimia. La distimia es algo común en la sociedad que mucha gente ni siquiera se da cuenta que lo tiene, pero lo tiene. En la depresión es este rasgo de tristeza en donde van a haber afectaciones a nivel cerebral muy característicos, mientras que en la distimia un rango específico es los 21 años. Si es tardío o temprano dependerá del rango de 21 años. Esto más que nada ocurre por una experiencia estresante. ¿Por qué una experiencia estresante? Porque esta experiencia estresante para la persona ocasionará y lo va a inducir en cierto grado de tristeza, pero no hacia una depresión todavía. Okay. Esto hará que existan ciertos cambios neuroquímicos en el cerebro y eso nos hará personas muchísimo más vulnerables a tener depresión. Pero todo dependerá de nuestro contexto, cómo sobrellevemos dicha experiencia estresante más que nada. Bueno, de la distimia se viene la secreción del cortisol. Al momento de que existe esta secreción del cortisol, ocasionará severas alteraciones. Y el glucocorticoide lo que
ocasionará que los trastornos del estado de ánimo estén muy presentes. Los trastornos del estado de ánimo más relacionados con la depresión, ansiedad, los procesos químicos de la distimia, principalmente muy relacionados con los neurotransmisores. Los neurotransmisores son muy importantes para nuestras emociones. Sin ellos, lo que ocasionaría es que a nivel químico y molecular tengamos muchas deficiencias, más que nada también características en nuestras emociones. Las sustancias naturales del cerebro interactúan con los neurocircuitos. Los neurotransmisores son sustancias naturales que tenemos en el cerebro y que están muy arraigados y que interactúan constantemente con los neurocircuitos. Y esto le da una estabilidad a nuestras emociones. Y al mismo tiempo, esto hará que forme un papel muy importante, debido a que gracias a esto puede que no nos dé y que no seamos tan propensos a adquirir una depresión más allá. Ok. Por otro lado, si nos damos cuenta, cómo estos van a interactuar, ahora es la bipolaridad. La bipolaridad es característica de cambios extremos en nuestra conducta. Hoy estoy muy feliz, amanecí muy feliz, y dentro de una hora o en la tarde ya estoy súper triste. Triste a un grado depresivo, a ese tipo de grado, que está muy característico con la distimia, de cómo una persona va a poder relacionar esta tristeza. Son ese tipo de personas que se levantan y dicen, ay, estoy triste, y se la pasan triste mediodía. A partir de la 1 de la tarde están completamente felices, y en la noche, en la madrugada, les cae esa tristeza de que, ay, no, y se ponen a llorar. Son ese tipo de personas, al igual que la ansiedad, que la depresión, perdón. En la depresión, ya a un grado mayor, existe este grado de no tener motivación y no encontrarle sentido a las cosas. Al momento de no encontrarle sentido a las cosas, existen estas personas suicidas, pero también existen personas suicidas en la distimia. ¿Y por qué? Si es completamente diferente, y podríamos decir que la distimia es muy común en el ser humano. ¿Por qué? Porque en la distimia va a depender completamente de que cuando te toque esa tristeza, dependerá qué tan triste tiene que ser eso, o la experiencia estresante, qué tan estresante tuvo que ser para ti, qué tan traumática. De eso dependerá mucho de que en ese momento de tristeza profunda que tú vas a tener, puedas llegar a suicidarte. Bueno, bipolaridad. La bipolaridad es más que nada, y se le da toda la importancia hacia el lado biológico y genético. Importancia. Y son estos cambios extremos, como ya les mencionaba. Aquí juega un papel muy importante el sistema límbico, debido a que regulará las emociones de nosotros. O sea, al momento de obtener la bipolaridad, lo que hace es que disminuya o se pierda por completo el sistema límbico, el encargado de regular las emociones, dependiendo del contexto. Al momento de la bipolaridad, esto sufre una fuerte alteración, y los neurotransmisores como la dopamina, serotonina, acetilcolina son de suma importancia y muy cruciales en las fases. ¿Por qué? Porque son estos neurotransmisores que van a estar en un constante sube y baja, como un juego de kinder o primaria. Van a andar así constantemente. La bipolaridad es su recreo, es su media hora de recreo que le dio en la escuela para estos neurotransmisores. De aquí se le puede agregar un factor psicológico que puede detonar ciertas características de la bipolaridad. De ahí completamente el contexto desencadenante de su bipolaridad no va a condicionar el episodio. O sea, en el momento en el que se encuentre la persona, no dependerá de qué tan fuerte sea el episodio bipolar que va a tener. Si está, por ejemplo, en un velorio y le da un episodio de bipolaridad y se encuentra feliz, no porque sea un velorio va a ser una persona feliz y va a denotar alegría, pero normal. No. Debido a que no tiene esta regulación de emociones por su sistema límbico, porque está alterado.
ocasionando que esa persona se comporte totalmente eufórica y alocada, que emane felicidad como si fuera el día más feliz de su vida, aunque en ese momento esté en el velorio de la persona más querida para esa persona. En pocas palabras, no depende del contexto. Y con la bipolaridad, algo que arraigamos es el TOC. El TOC, en pocas palabras, en este sentido, es tener obsesiones y compulsiones a ciertas características. Bueno, en el TOC lo que hace algo muy común es la pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque por lo general surgen contextos que para esa persona son primordiales a veces, ocasionando que exista esta pérdida de tiempo por intentar arreglar algo. De aquí vienen los pensamientos e imágenes que surgen en nuestro cerebro y que suelen ser muy recurrentes. Obviamente no se excusa de la vida real. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que estando en el contexto que sea, le pueden venir estas imágenes o pensamientos a la persona de querer hacer algo. Y es este mismo sentir del miedo ocasionado por la ansiedad, por el estrés, por ciertos factores de la depresión, en donde la persona quiere tener todo en orden, es compulsivamente y obsesionada hacia ciertas características. Hay una película de Netflix que se llama Tok Tok, que habla sobre los trastornos de TOC como tal. Lo que hace es que existe una persona que hace, a grosso modo, porque es una película española, que explica los números, así como que le dices esto más esto más esto más esto, y en su mente va y tiene esta compulsión y obsesión por sumar todos los números, multiplicarlos, dividirlos, hacerlas hasta en ecuaciones en su cerebro de una forma correcta en tiempo y forma, como una química que también demuestran en esa película, que lo que hace es que la higiene, todo tiene que estar limpio. Si ella toca algo con sus manos, sus pies o así, algo, para ella son gérmenes, son virus, bacterias que la están infectando y que la van a enfermar. Entonces ella cada ratito va con guantes, desinfectantes y todo. Lo podemos arraigar con las personas que están completamente preocupadas y que tienen este miedo al COVID, que lo tienen arraigado: COVID, muerte. Ok. Aquí se denotan que hay ciertos aspectos agresivos en este tipo de personas. ¿Por qué? Porque pueden llegar hasta a lastimar a seres queridos, que es algo muy importante. Y que obviamente al momento de lastimar a este ser querido, se va a ser responsable por ello, porque sabe lo que está haciendo y se va a ser responsable de ello, lo que ocasionará que va a tener sea responsable por no tener este cierto cuidado. Otro punto importante es en la sexualidad o en lo religioso. Aquí vienen características importantes. ¿Por qué? Porque les llegan pensamientos sexuales, pensamientos pervertidos, pensamientos prohibidos en ese sentido, dependiendo del contexto, a esas personas. Les llegan esas imágenes a sus cabezas que no pueden sacar, que por más que traten y que logren decir que estas cosas no son concretas, no son correctas, o por lo menos no son debidas con la persona que lo están pensando, o en el momento en el que lo están pensando, no lo pueden quitar, y lo toman como pensamientos absurdos. Esto es un punto muy importante. Bueno, en este aspecto es donde la persona, aunque esté haciendo algo importante, logra priorizar su obsesión, su compulsión hacia algo. Por ejemplo, el ejemplo que les di de la película de Netflix, con la neuroquímica que andaba muy delicada por no tocar nada con su piel, con sus manos y así, lo que ocasiona es que sea lo que sea que ella está haciendo, al momento en el que toca algo así de que toqué la pared, ella ya dejó de hacer lo que está haciendo y se va a lavar las manos, se desinfecta la pared, limpia su ropa, limpia todo. Es este momento en donde esa persona prioriza otras cosas en ese sentido por el TOC. Y aquí podemos arraigar algo muy curioso. Las personas que tienen síntomas de TOC, pero no tienen TOC, porque no tienen alteraciones cerebrales,
esos neurotransmisores y otras cuestiones. ¿Y ahora por qué? Está muy arraigado el sentido de miedo. Porque como yo sé que ya me pasó algo, una experiencia estresante, una experiencia traumática, yo ya tengo miedo. Entonces, ocasionará una sintomatología del TOC, en donde yo sea específico con algo, pero no lo voy a tener. Voy a tener estos cambios y estas obsesiones por cositas y por querer ser organizada, por miedo a que suceda algo que yo ya asocié con una experiencia y una emoción. Y eso es todo. Espero tengan un lindo día. Gracias.